Pues tenemos ahora la oportunidad de hablar del Santo de Madrid, de San Isidro Labrador, cuya fiesta es el 15 de mayo, ¿no?, que es el día de mi cumpleaños. Yo suelo decir que yo no soy nacido en Zaragoza, suelo decir que yo vine a Madrid para guardar la fiesta el día de mi cumpleaños, ¿no? Muy bien. Va a ser María José del Río Barredo, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, la que nos va a hablar. Ella, por una cuestión, digamos, de prescripción médica, pues evita, evita, y además con el proceso que hemos pasado de la pandemia, pues evita, le han aconsejado que intente hablar la mayor de las ocasiones, siempre que pueda, por videoconferencia, para evitar riesgos, ¿no? Bien, María José del Río ha sido profesora de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es investigadora independiente y sus temas de especialidad son la historia cultural de Madrid en la Edad Moderna y la proyección europea de la cultura cortesana femenina en los siglos XVI y XVII. Entre sus numerosos estudios dedicados a la historia de Madrid, cabe reseñar los libros Fiestas públicas en Madrid de la Edad Moderna y Madrid Urbs Regia, la capital ceremonial de la monarquía católica. En ello se ocupa de la relación entre San Isidro Labrador y la ciudad en tiempos de su canonización, tema al que ha dedicado otros 3 artículos y uno de ellos de próxima publicación. Sobre la dimensión internacional de las infantas españolas de la Casa de Austria ha investigado y publicado diversos trabajos en castellano, italiano y francés en los últimos años. Entre ellos destacan Imágenes para una ceremonia de frontera, el intercambio de las princesas entre las cortes de Francia y España en 1715 y una matriarca española en la corte de Francia, Estefanía de Villaquirán, azafata de Ana de Austria. Actualmente prepara una monografía sobre las relaciones entre Sor Margarita de la Cruz y sus parientes, la princesa de Módena, en las primeras décadas del siglo XVII. Pues muy bien, María José, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. ¿Podéis decirme, por favor, si me escucháis bien? ¿Hola? Sí, te oímos perfectamente. ¿Hola? María José, sí, te oímos perfectamente. No sé. Vale, se oye con un poco de retraso, pero yo hago mi presentación, espero que no haya ningún problema. Primero agradecer. La verdad es que va a ser un poco complejo porque oigo mi propio eco. Se repite otra vez. No sé si es un problema técnico vuestro. A partir de ahora ya puede hablar perfectamente. Lo vamos a silenciar aquí y lo escuchamos perfectamente. Vale, voy a probar ahora a ver si ya no se oye el eco. Perfecto. Primero quería agradecer a los organizadores la invitación. No. No, es que me oigo, no puedo hablar porque un minuto después oigo lo que acabo de decir. María José, es que si tienes encendido YouTube, porque has seguido, tendrías que apagarlo. Ah, es por YouTube, Es vale, YouTube, entonces sí. me desconecto. Vale, Desconéctate de vale. YouTube y sigue Era por simplemente si me dabais alguna instrucción. por la Bien. videoconferencia, sí. Sí, sí. ¿Vale?
Vale, vale. Muy bien, espero que ahora ya no haya más dificultades y podamos proseguir sin más retrasos. Vuelvo otra vez a insistir en los agradecimientos a los organizadores por las facilidades de poder intervenir desde casa, que era absolutamente mi única posibilidad. El título que he dado, La canonización del Santo de Madrid, Isidro Labrador, fue objeto de un artículo bastante amplio, muy centrado en la canonización y en las relaciones entre España y Roma. Hoy he pensado hacer más hincapié en la relación entre el Santo y Madrid, aunque naturalmente también me referiré a las cuestiones que tienen que ver con la canonización. En un estudio sobre los santos de la Contrarreforma, Peter Berg constató los rasgos sociológicos más significativos de los pocos más de 50 canonizados entre los siglos XVI y XVIII. Fueron sobre todo hombres, 4 veces más que mujeres, italianos y españoles, y predominaron los nobles y los clérigos, especialmente los miembros de las órdenes religiosas. Muchos de los nuevos santos destacaron además por su trayectoria eclesiástica, ya fuera como fundadores de órdenes religiosas o conventos, misioneros u obispos, y en menor medida por su actividad sobresaliente en el terreno de la mística y de la caridad. El caso de San Isidro llama la atención por su peculiaridad en el marco general de la santidad contrarreformista. De origen humilde, vivió toda su vida como laico, completamente ajeno a la carrera eclesiástica, dedicándose a la labranza del campo como la gran mayoría de la población de su época. Estas características le separaron radicalmente de los otros 4 santos elevados a los altares en 1622, lo mismo que la mayor antigüedad de su vida, situada en época medieval, y su influencia estrictamente local. El sorprendente, aunque tardío éxito de San Isidro, tardío respecto a la época en la que vivió y murió, se explica sobre todo por la importancia que adquirió la villa de Madrid, el lugar donde Isidro vivió y fue sepultado, que, como se sabe, a mediados del siglo XVI se convirtió en corte y capital en ciernes de la monarquía española. Digo en ciernes porque el proceso fue largo y duró hasta principios del año siguiente, la consolidación de la capital. En este sentido, las primeras tentativas de canonizar al Santo de Madrid comenzaron en ese mismo momento y coincidieron los hitos fundamentales del proceso de San Isidro con los de consolidación de la capital. Brevemente he puesto este cuadro sobre la cronología, espero que la letra se pueda ver, pero lo voy a comentar de todas maneras. El paralelismo entre la construcción de la capital y la canonización de su santo patrón es el eje central de mi charla, en la que dedicaré particular atención al periodo inicial de la segunda mitad del siglo XVI. En este periodo los pasos fueron inciertos y en buena medida fallidos. Fueron 30 años desde que comenzó, podemos decir, las primeras instancias para solicitar la canonización en los años 60 hasta que realmente el proceso se puso en marcha en los años 90. Como digo, los pasos fueron fallidos en cierta medida, pero estos años son de especial interés porque fue entonces cuando se configuró la nueva y más influyente geografía del Santo de Madrid. De la mano de Fray Domingo de Mendoza, dominico, uno de los principales promotores de la canonización, Alonso de Villegas y Lope de Vega, este último en particular, voy a hablar mucho de Lope de Vega, fueron capaces de reformular la vida y milagros de Isidro, acomodándola a las concepciones modernas de santidad y a las necesidades de expresión identitaria de la nueva capital. Los temas planteados entonces fueron retomados durante las fiestas de beatificación y canonización, cuando Lope y otros poetas del siglo de oro celebraron conjuntamente Madrid y a San Isidro, convirtiendo al santo en expresión de una identidad urbana
que había crecido con la presencia de la corte, aunque como veremos no estuvo exclusivamente vinculado a ella, sino también a la villa. Empezaremos con los hitos principales en la cronología de la canonización de Isidro, en paralelo con la construcción de Madrid como capital. De forma muy resumida, ambos procesos comenzaron a principios de la década de 1560, cuando en 1561 Felipe II estableció su corte en Madrid y un año más tarde, diciembre de 1562, cuando las autoridades municipales de la villa plantearon, es decir, el ayuntamiento, planteó por primera vez solicitar el reconocimiento formal en Roma para el santo local, que se veneraba en la iglesia parroquial de San Andrés. Durante las 3 décadas siguientes, los avances hacia la canonización de Isidro y los avances en la fijación de la capital resultaron tibios y vacilantes, es decir, la corte la instaló Felipe II en Madrid, pero nadie tenía claro que fuera a permanecer como capital para siempre, puesto que hasta entonces la corte se había movido de un lugar a otro. En ese sentido, digo que los avances resultaron tibios y vacilantes. No comenzaron a cuajar hasta la década de 1590. Mientras que el urbanismo y el ceremonial urbano parecían confirmar la sedentarización de la corte, el proceso de canonización comenzaba en el ámbito diocesano, contando con el apoyo regio necesario para lidiar con los trámites en la curia romana. Entre 1593 y 1598 se recogieron las informaciones sobre Isidro en Madrid y los pueblos de la comarca, y en 1596 la causa pasó a trámite en la Congregación de Ritos, un comienzo aparentemente prometedor. El recorrido del proceso de canonización no fue, sin embargo, lineal, ni tampoco el de la conversión de Madrid en capital. En los últimos años de vida de Felipe II se intensificaron los rumores de que su sucesor podía trasladar la corte a otra ciudad, lo que efectivamente sucedió en 1601. La llamada mudanza de la corte a Valladolid coincidió con un periodo en el que la causa del labrador prácticamente se paralizó y solo volvió a ser impulsada de nuevo después de la vuelta de Felipe III y su corte a Madrid en 1606. Esta vez se hizo de forma rotunda y con el máximo empeño por parte de las instituciones españolas, la corona en particular. Fue entonces, ya en la segunda década del siglo XVII, cuando la causa de Isidro entró en la fase del proceso apostólico romano, al mismo tiempo que se confirmaba la definitiva fijación de la corte en Madrid. Cuando se anunció la beatificación en 1619 y después la canonización en 1622, no solo se celebró el éxito del santo patrón, sino también el de la capital permanente de la monarquía. Con esta panorámica de conjunto, veremos ahora las dificultades suscitadas en la primera etapa, que son el trasfondo esencial de las primeras reelaboraciones hagiográficas. El Ayuntamiento de Madrid fue el principal promotor de las primeras tentativas de canonizar a Isidro. Estas comenzaron cuando los regidores tuvieron noticia de que el nuevo embajador de Felipe II en la Santa Sede estaba a punto de partir con el cometido de impulsar la canonización del franciscano Diego de Alcalá, de quien ya se ha hablado aquí. Con objeto de ahorrar gastos y tal vez emular a la ciudad vecina, las autoridades municipales acordaron lo siguiente, cito: esto es un acuerdo del ayuntamiento, es la primera fuente que tenemos de los intentos de canonizar a San Isidro. Es notorio, se dice, cómo en esta villa está el cuerpo de San Isidre, así le llamaban inicialmente, y cuán justa cosa sea se canonice. De modo que, atento que el comendador mayor de Castilla, el embajador del rey en Roma, va a Roma y tiene que tratar por su majestad se canonice el cuerpo de Fray Diego que está en Alcalá, les parece que esta villa, este ayuntamiento, vaya a hablar al comendador mayor y encargalle este negocio, pues en efecto ha de costar poco más canonizar el cuerpo de San Isidre
habiéndose de canonizar el del santo Fray Diego. Dos aspectos del texto son especialmente significativos. El énfasis que los regidores pusieron en el cuerpo como objeto de canonización y la preocupación por los costes económicos de abrir y llevar a buen término un proceso en la curia romana. La centralidad del cuerpo remitía, obviamente, a los restos sagrados de quienes eran venerados ya como santos, un término que se les aplicaba sin reparos a los candidatos a la canonización, el término de santos me refiero. En este momento, en este periodo, más tarde las cosas serían un poco distintas, como ha señalado el profesor Fermín. La posesión de una reliquia o fragmento del cuerpo de una persona fallecida en olor de santidad era un bien altamente estimado en España y el mundo católico del siglo XVI, pues a través de ella se contaba con un intercesor privilegiado entre el mundo material y el espiritual. Cuando se trataba de un cuerpo completo y éste había pertenecido a alguien que había nacido, vivido y o fallecido en la ciudad que lo veneraba, cuando se trataba de lo que se llamaba entonces un santo natural, caso de San Isidro, la reliquia era acariciada como un verdadero tesoro, capaz de expresar la misma identidad ciudadana. He puesto aquí esta diapositiva precisamente de la última conmemoración. Me pareció llamativo, aparte de lo impresionante del mismo cuerpo, que estuviera cubierto por el escudo municipal, el escudo del ayuntamiento, recordando cómo todavía en el siglo XX la reliquia expresa esa identidad de la ciudad. Siguiendo el modelo de las poderosas ciudades medievales del norte de Italia, las urbes castellanas del siglo XVI incorporaron en sus crónicas las historias o leyendas de sus santos naturales, a los que veían como los productos más valiosos de la tierra y como sus protectores celestes, como sus patronos. Las reliquias eran así un vínculo potente que unía al santo con la ciudad, la memoria material de la estrecha relación entre el mundo sobrenatural y la comunidad urbana, presente, pasada y futura. Poco tiene de extraño que uno de los primeros cronistas de Madrid, Juan López de Hoyos, pasara a describir sobre el escudo de la villa, a referirse prácticamente sin pausa al santo local. Destacaba con orgullo la preservación de su cuerpo desde hacía cientos de años y un texto latino en el que se recogían los milagros que Dios había realizado a través de su intercesión, aunque añadía con amargura, cito, por culpa del pueblo y de sus ciudadanos, con ser el mismo santo de Madrid, no está canonizado. Semejante comentario, incluido en un volumen dedicado a las ceremonias funerarias por la reina Isabel de Valois, fallecida en 1568, refuerza la idea de que la presencia de la corte en Madrid fue un estímulo considerable para tratar de autorizar legalmente la veneración de la reliquia del santo de la ciudad. Difícilmente se podía aceptar que el cuerpo incorrupto de un labrador, considerado como santo, pero que no había sido canonizado, quedara a la vista de una población en aumento vertiginoso, por cierto, en la que abundaban extranjeros ansiosos de enviar a sus lugares de origen noticias de todo lo que sucedía en la corte del rey católico. Me refiero especialmente a los embajadores de las distintas potencias. Hay que subrayar aquí que el santo de Madrid, hay que insistir en que es un santo antiguo, venerado desde hacía siglos, en los que se encuentran que esta veneración se empieza a decir que no tiene toda la legitimidad que debería de tener. Volveré inmediatamente sobre esto en un momento. A la vez, y de esto nos habla la segunda cuestión señalada en el acuerdo municipal, a la vez, la presencia de la Corte en Madrid fue vista como una excelente oportunidad para que el Ayuntamiento pudiera afrontar el coste económico de su proceso de canonización. Por falta de medios para hacerlo, esto es lo que explica que no estuviera canonizado, no solo Madrid, sino también muchas otras localidades españolas y europeas de la Baja Edad Media habían omitido gestionar el reconocimiento oficial de sus santos en Roma, a pesar
de que en el siglo XII se decretó que la canonización de los santos era una prerrogativa exclusiva del pontífice. Es cierto que las mismas autoridades romanas, la Santa Sede, se mostró durante mucho tiempo, durante la Baja Edad Media, indulgente con la existencia de estos santos locales y toleraron su existencia. Sin embargo, como muy bien ha señalado Fermín en la primera conferencia, en el siglo XVI las cosas cambiaron, en parte al menos como respuesta a las críticas protestantes al culto de los santos. El cumplimiento más enérgico de la norma fue uno de los objetivos de la Iglesia Católica después de Trento y tuvo su máxima expresión en el establecimiento de la Sacra Congregación de Ritos, la institución romana encargada de hacer efectiva la centralización del proceso. Por añadidura, y esto es algo que deberíamos quizá de estudiar más a fondo porque se sabe poco sobre ello, antes de la fundación de la Sacra Congregación de Ritos en 1588, la reforma litúrgica iniciada en la década de 1560 puso en evidencia a los santos locales que quedaban excluidos del breviario romano y en consecuencia de las oraciones de la Iglesia Universal. La necesidad de que santos como Isidro Labrador fueran formalmente reconocidos en Roma se hizo entonces especialmente acuciante. En un primer momento, sin embargo, las esperanzas del ayuntamiento madrileño se vieron frustradas. Por un lado, Felipe II se centró en San Diego y otros clérigos españoles de relieve, como San Raimundo de Peñafort. Por otro lado, el arzobispado de Toledo, del que dependía entonces la Villa de Madrid, respondió con un rigor inusitado a la solicitud de promover el proceso de Isidro que las autoridades municipales habían planteado en la década de 1560. El resultado fueron varias inspecciones, varias visitas eclesiásticas al cuerpo incorrupto, una de las cuales, en 1570, concluyó con la prohibición de mostrar la reliquia a los fieles o de sacarla en procesión si no mediaba licencia expresa del arzobispo, y se añadía además por ser un santo no canonizado. La medida supuso un control externo en la organización de solemnidades públicas como las rogativas por lluvia, en las que el cuerpo de San Isidro era llevado al convento de Nuestra Señora de Atocha. La autoridad diocesana hizo valer las prerrogativas que diversos concilios medievales y últimamente el de Trento le otorgaban en lo relativo al culto de las reliquias. Como resultado, la devoción pública a la reliquia del Santo de Madrid se vio estrictamente limitada durante más de una década. Hasta hubo visitas, pero fueron visitas a puerta cerrada por eclesiásticos y algunas autoridades y nobleza de Madrid, pero se cerró la devoción pública al resto de la gente. En los años 80 hubo un cambio de actitud con el nuevo arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, y en esas mismas fechas, en el año 88, comenzó a colaborar con el Ayuntamiento de Madrid Fray Domingo de Mendoza, dominico del convento de Atocha, que ya he mencionado antes, que fue uno de los principales promotores del proceso de canonización de Isidro. Él impulsó la recogida de informaciones ordinarias diocesanas en Madrid y su comarca, tuvo un papel central en la recogida y difusión de nuevas noticias sobre la vida y milagros de San Isidro, y fue en gran parte él quien impulsó las nuevas hagiografías modernas de las que voy a hablar inmediatamente. La primera de ellas fue publicada en 1592 por el canónigo toledano Alonso de Villegas. Se trataba de un folleto de dimensiones modestas, 24 páginas apenas en octavo, realmente muy pequeño, solo queda que se conozca un ejemplar en el Escorial, aparte de una edición que se acaba de hacer recientemente, pero la autoría de Alonso de Villegas contaba mucho. Se trata de un experto y reconocido autor de vidas de santos que ofreció lo que la historia de Isidro necesitaba y no se incluía en el antiguo códice de diácono. Por un lado, explicó por qué no era un santo canonizado, cómo era la canonización al modo antiguo, que no voy a repetir aquí porque ya también se ha referido.
y sobre todo amplió el elenco de milagros recogidos por Milagro con otros que tienen tanta o más influencia hasta la actualidad que los del propio códice, y esto me interesa especialmente por el tema de mi conferencia, aplicó de forma contundente y efectiva la noción de santo natural al que definió ya como patrón de Madrid. El término patrón de Madrid no es tan antiguo como uno podría pensar. Hay que situarlo precisamente en estas fechas. Antes había otra patrona, era Santa Ana, fundamentalmente, y San Isidro era el santo de Madrid, pero se empieza a hablar de patrono en estos momentos. En buena medida, las pautas del libro de Alonso de Villegas los marcó la Cofradía del Santo, que fue la que pagó la edición, a costa de Diego de Salas Barbadillo, pone en la portada al final. Diego de Salas Barbadillo es, aparte de padre del famoso escritor Alonso de Salas de Barbadillo, es junto con Domingo de Mendoza quienes más hizo por que se iniciara el proceso propiamente dicho de canonización. En la dedicatoria de este libro al ayuntamiento se recordaba que Isidro había nacido y fallecido en la villa y que allí se conservaba su cuerpo, que su presencia y sus milagros eran la causa principal de la fama y grandeza de la que Madrid gozaba en el momento presente. Esto es muy importante, lo vamos a encontrar desde ahora hasta las fiestas de canonización. Madrid no es importante por ser la corte, Madrid es importante por tener el cuerpo de San Isidro. Por estas razones, los cofrades representados por Barbadillo publicaban esta nueva geografía y solicitaban su canonización formal. El texto se hizo claramente dirigido a la búsqueda de la canonización, como podemos ver en el texto adjunto. Villegas retomó la idea de que la relación entre la ciudad y el santo era necesariamente recíproca y por tanto recíprocas las obligaciones. Esto es parte de la cultura de la época, la cultura de la reciprocidad, la cultura de las relaciones clientelares y de todo tipo, se extendían a todas partes, son relaciones de patronazgo. El Ayuntamiento de Madrid debía corresponder a la honra que le daba Isidro. Es decir, Isidro, su vida, su cuerpo, sus milagros honraban al Ayuntamiento. El Ayuntamiento debía trabajar para que fuera reconocido como santo universal de la Iglesia. Esa era justamente la base del patronazgo urbano de los santos naturales que el toledano Villegas resumió con precisión en la conclusión de su libro. Soy del parecer y sentimiento de que la Villa de Madrid debería ponerse instancia y diligencia en la canonización de su patrono, Isidro, y que él gozase de esta honra y autoridad, pues ella se ve tan autorizada y honrada, considerando que los lugares principales se glorían de tener por patronos santos naturales. Otra vez este concepto importante de santo natural, santo vecino, santo que pertenece a la ciudad, en especial si gozan de sus reliquias. En cuanto al segundo aspecto importante de la obra de Villegas, su ampliación del Códice de Diácono, Villegas en algunos aspectos es crítico con el Códice de Diácono y es posible, pero esto habría que investigarlo un poco más, que eso no gustara demasiado en Madrid. Hay que pensar que Villegas es toledano, por mucho prestigio que tuviera como autor de vidas de santos. A Villegas le parecía que el códice era defectuoso, que no daba la fecha de muerte de Isidro y por tanto eso tenía que haber sido un error, y un error, dice él, de que no estuviera bien escrito ese códice o de que no fuera un original, de que simplemente se tratara de un traslado, como dice, de una copia o de una traducción. Eso le permite a él, como dice, hacer una serie de conjeturas que son las que nos han llevado a la actualidad a situar a la vida de San Isidro
en el siglo XII, aunque hay otros autores que la sitúan en el siglo XI. En todo caso, está sujeto, como dice el mismo Villegas, a conjeturas, porque en el manuscrito original no se dice realmente nada sobre esto. De todas maneras, Villegas no vio, no ignoró la obra de Diácono, en la que se basa enormemente, sobre todo para narrar los milagros fundamentales del santo. Villegas dio cuenta de la inmensa devoción del labrador, que llevó al famoso milagro de los ángeles, que le ayudaron a arar la tierra para que su amo no le regañara por estar siempre en oración. Recogió, creo que aquí se pueden ver un poquito mejor, ¿verdad? En el lado izquierdo se juntan dos milagros en una representación muy medievalizante. Al fondo está el ángel con los bueyes y en la parte delantera, en primer plano, está Isidro rezando en una iglesia, mientras que un lobo aparentemente va a comer a su asno, pero milagrosamente aparece muerto el lobo y el asno vivo. Estos son milagros que encontramos en el Códice de Diácono y que, insisto, Villegas y más adelante Lope de Vega seguirán casi palabra por palabra, de una forma más resumida, porque este texto concretamente es más breve. También recogió Villegas las numerosas expresiones de caridad de Isidro hacia animales y personas que culminaron en milagrosas reproducciones de alimentos. Y desde luego retomó el relato importantísimo de las milagrosas curaciones que se realizaron por medio de su reliquia en el momento del hallazgo y del traslado, y el repicar sobrenatural de las campanas que se representa en el grabado de la derecha. De hecho, esta última historia le permitió a Villegas reafirmar que, cito textualmente, la santidad presumida de Isidro es cierta, porque además de la incorrupción de su cuerpo, lo demostraba su colocación en un lugar elevado de la iglesia de San Andrés. Aunque este era un punto importante, el de la elevatio como antigua forma de canonizar a un santo, que los autores no renunciaron a repetir, la mayor originalidad de la geografía de Villegas fue la inclusión de milagros completamente nuevos que él declara proceder de las tradiciones orales. Lo mismo va a hacer Lope de Vega y significativamente cuando en los años 90, entre el 93 y el 98, se recojan las informaciones, estos son los milagros que más abundan, los que tienen que ver con la fuente que San Isidro hizo brotar con su aguijada para su amo. Los milagros de curaciones, que son los que estamos representando aquí, pero que no estaban en Villegas. Como tampoco algunos otros, como la resurrección del caballo del amo, y algunos que se reproducen en el futuro, pero que no estaban en el original. El importante es este de la fuente que todavía existe en la actualidad, cercana a la ermita del Santo. Y también es muy importante en Villegas, sobre todo porque amplía con él la devoción de lo que es la Villa de Madrid a toda su comarca. Es un milagro que él atribuye a la predicación de un fraile agustino, el hecho de que una devota campesina que pretendía llegar a la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, cerca de Talamanca, cruzara el turbulento río Jarama subido en su manto. No sé, pensaba que lo tenía representado, sí, está aquí representado. Al sugerir que esa mujer era la esposa de Isidro, Villegas consiguió ampliar los límites locales de la influencia de San Isidro al radio más amplio de la comarca, una propuesta que tuvo un impacto notable en las hagiografías posteriores del santo madrileño y que iba a tener un relieve excepcional en la más importante de ellas, el Isidro, poema épico de Lope de Vega. Esta obra, a pesar de que hoy en día podemos creer
que al tratarse de un poema épico no tiene pretensiones de veracidad, Lope de Vega las tuvo y muy claras. El autor presentó, desde luego hay licencias poéticas y hay situaciones en contexto y, en fin, hay todas las licencias que permite la literatura, pero el autor presentó la obra como un relato veraz, fidedigno y erudito y lo cargó de notas al margen relativas a las fuentes que utilizaba. Y su éxito fue tal que los mismos auditores de La Rota lo utilizaron en la relatio que escribieron previa inmediata a la beatificación de San Isidro. La amplitud de esta obra, nada menos que 10.000 versos, y la riqueza de contenidos, además de su calidad literaria, hicieron que se convirtiera prácticamente en un bestseller de la época. Tuvo nada menos que 6 ediciones en los 14 años siguientes, es decir, entre 1599 y 1613. El poema de Lope llevaba también el sello de Fray Domingo de Mendoza, a quien pueden ver citado en, en los versos finales. Fray Domingo de Mendoza fue colaborador, se podría decir, de Lope de Vega en la medida en que le animó a escribir esta obra que Lope ya estaba escribiendo, pero que como él mismo incorpora al principio de ella, dependió en parte de la correspondencia que se cruzó, de las relaciones que tuvo con el dominico de Atocha. Según se cuenta en estas cartas cruzadas, Mendoza remitió a Lope copia de noticias e informaciones que él mismo estaba recogiendo en los pueblos de la Sierra Norte de Madrid. Fray Domingo de Mendoza, como dije antes, se estaba ocupando, no fue el único, pero tuvo mucha importancia sobre todo en ampliar las averiguaciones, las probanzas a la zona de la Sierra Norte de Madrid. Gracias a estas averiguaciones, Lope pudo ofrecer un retrato mucho más fehaciente de la esposa de Isidro, mucho más preciso de lo que simplemente se había mencionado en Villegas. Por razones de tiempo no puedo detenerme aquí en la pintura que Lope hizo del aspecto y virtudes domésticas de María de la Cabeza, ni tampoco de las fuentes precisas de su versión del milagro del paso del Jarama. En el artículo que tengo ahora mismo en prensa, precisamente lo que he hecho ha sido localizar esta fuente de Lope de Vega y cotejarla con los procesos de canonización. Lo que me interesa aquí es subrayar sobre todo que el papel que Lope dio a la mujer de Isidro permitió dar mayor consistencia a la vida del santo, porque Diácono y Villegas fueron poco más allá de la narración de los milagros. El Isidro de Lope es un modelo de trabajador humilde, caritativo y devoto, cosa que estaba en los otros, pero también se habla ya de una esposa que era piadosa, que es un buen ejemplo de casadas, laboriosa, obediente, según los modelos propuestos en la época por el humanista Luis Vives, a quien Lope citaba. La historia del Santo de Madrid se convertía así en la de un matrimonio santo ejemplar, algo importante para un santo laico, que con la introducción de un hijo, que tampoco existía en Diácono ni en Villegas, permitió compararlos a Lope, aquí ahí sí que hay una licencia poética, claramente, los compara con la Sagrada Familia, un culto en pleno ascenso durante la Contrarreforma. Lope de Vega formuló un Isidro adaptado a los nuevos tiempos, también en lo relativo a su piedad y a las formas de oración que practicaba. La intensa devoción del santo madrileño estaba muy presente en el relato de Diácono, en el que se habla una y otra vez de la visita a las iglesias de la ciudad. Pero Lope no se limita a narrar los santos que tienen que ver, los que he señalado más atrás, como lo del asno atacado por el lobo, etcétera, sino que se sirve sobre todo del milagro de los ángeles para dedicar centenares de versos a la sacra conversación que Isidro mantiene con los ángeles. Isidro les pregunta sobre la esencia de Dios y ellos le explican verdades teológicas complejas.
mientras que el poeta defiende reiteradamente la capacidad de los simples e ignorantes para entender estas nociones, pues como dice, Dios difunde en las almas puras tan divinas sutilezas. Influido por autores espirituales de su época, Isidro se presentó como un avezado practicante de la oración mental, capaz de elevarse hasta el punto de sentirse, estos son términos de Lope, arrebatado. El Isidro de Lope de Vega tiene algo de los arrobos cuasi místicos que naturalmente por influencia de Santa Teresa estaban, por así decirlo, muy en boga entre los devotos de la época. Incluso hay una mística popular importante de imitadores de Santa Teresa. Naturalmente, el Isidro de Lope también es un Isidro que practica la oración vocal en las iglesias y ante las imágenes piadosas. En otra sección de la obra, Lope lo sitúa en la ermita de Nuestra Señora de Atocha, aquí representada, que el poeta en este caso aprovecha para describir en detalle el legendario origen de la imagen y sus primeros milagros en los años de la reconquista de Madrid de manos de musulmanes. Y es que cualquiera que fueran las preocupaciones espirituales que Lope tuviera en ese momento, le interesaba y mucho entrelazar las devociones de Isidro con los iconos religiosos de la ciudad y con la historia misma de la ciudad. A lo largo del extenso poema encontramos abundantes expresiones, quizá es lo más llamativo de este poema, de lo que hoy podríamos llamar orgullo identitario. Lope no solo insistía en calificar a Isidro como santo natural de Madrid, sino que se congratulaba de haber nacido también él, Lope, en la villa y corte. El sentimiento de pertenencia a la ciudad, que desde hacía casi 4 décadas era la principal de la monarquía, estaba detrás de las alabanzas a Madrid, presentada como patria dichosa de este labrador y mía. Los estudiosos de la literatura han llamado la atención sobre la identificación del escritor con el santo en este sentido, el del paisanaje, el de pertenencia a Madrid, y también por la estima que ambos disfrutaban en Madrid mismo a pesar de sus bajos orígenes sociales. No olvidemos que el padre de Lope era un bordador. La humildad de Isidro es reiteradamente exaltada frente a los valores nobiliarios predominantes en la época, y esto es algo que llama mucho la atención y probablemente lo que más llamó la atención a los auditores de La Rota. Frente a esos valores nobiliarios potentes en el entorno cortesano de Madrid, Lope se atrevía a decir: ¿quién sufre que un aldeano con una azada en la mano alcance opinión mayor, más estimación y honor que el más galán cortesano? Lope no trataba ni mucho menos de poner el mundo al revés, pues su Isidro se muestra en todo momento un labrador obediente y sumiso a su amo, perteneciente a la nobleza local, Iván de Vargas. Sencillamente se servía de la retórica cristiana de la humildad para elogiar a Isidro y a la vez plantear sus propias pretensiones, las de Lope, para obtener un puesto de cronista en la corte, a pesar de ser hijo de un artesano. A través de la alabanza de los méritos espirituales del santo, Lope exponía los suyos como poeta e historiador a los ojos de los poderosos, de los que buscaba mecenazgo. Por eso revertía los términos en la relación entre el santo y la ciudad, siguiendo lo que ya se había propuesto en la obra de Villegas. No era la corte la que había dado fama a Isidro, sino que Madrid había alcanzado gloria y reputación gracias al santo. El río Manzanares lo profetizaba en el penúltimo canto, situándose en tiempos de Isidro y diciendo: no dudes, patria dichosa, que has de verte ennoblecida, crecida y esclarecida por su reliquia famosa, por su muerte y por su vida. Gracias a San Isidro, el mérito, la ciudad se convertía en capital estable. Cito solo la parte final: el campo lleno de honor de tan rico labrador, es justo que corte sea. No se trataba en la obra de Lope, y esto me parece muy importante resaltarlo, de que el cuerpo incorrupto de Isidro aumentara el prestigio de la ciudad.
Además, para Lope, los milagros son un elemento crucial para sacralizar la topografía madrileña. Lope de Vega incluyó en su poema los milagros relatados en Diácono y los añadidos por Villegas, pero no se preocupó apenas de las curaciones de enfermedades por el contacto con las reliquias o por el agua. Lo que quiso fue hacer hincapié sobre todo en el potencial sacralizador que la fuente y la tierra milagrosa que Isidro y los ángeles, no lo olvidemos, araron, ese potencial sacralizador del territorio. Los versos de Lope buscaban inspirar a las autoridades locales para que cercaran al territorio, para que cercaran el territorio donde hoy se celebra la pradera, donde había surgido el agua milagrosa y donde se podría esperar, dice él, en estos versos que no voy a leer ya, los pueden ver aquí, que la tierra sacralizada podría producir nuevos milagros. La atención al Madrid sacralizado por los méritos de Isidro permitió a Lope pronunciarse a favor de la permanencia de la capitalidad, como sugieren los versos citados más atrás: es justo que corte sea. Cuando escribió su poema épico, en los años 90, la corte estaba todavía en Madrid, pero circulaban ya rumores sobre la posibilidad de que el sucesor de Felipe II, lo mismo que su padre había elegido Madrid, podía elegir otra ciudad como corte. Lope de Vega aludió brevemente a ello en unos versos de Pasada, donde menciona la ciudad del Pisuerga, curiosamente, pero más, sobre todo, en un poema inicial dedicado al nuevo soberano y escrito seguramente después de haber concluido la obra. Allí recordaba a Felipe III que también el mismo monarca, otra vez el tema del paisanaje, había nacido en Madrid y que por eso debía estar agradecido a su paisano San Isidro y mantener el cetro real unido al arado divino del labrador. Juntad el cetro a su divino arado. Durante el traslado de la corte a Valladolid, el orgullo cívico de los madrileños no dio muestras de aminorarse, sino más bien de aumentar, y de hacerlo de la mano de su santo local, al que se interpeló como protector frente a las dificultades. Creo que voy un poco justa de tiempo, empezamos un poco más tarde, entonces no voy a insistir demasiado en este aspecto. Simplemente decir que durante el periodo de paréntesis de la corte hubo también este frenazo en el proceso de canonización, pero había insistencia en que no se olvidara a San Isidro y en especial uno de los enviados del ayuntamiento, Cristóbal de Villanueva, que era capellán del Papa, les insistía, un poco burlonamente decía que no se extrañaran de que el santo hubiera permitido que la corte les haya mudado con tanto daño, que lo que necesitan es pedir al rey, les dice a los miembros del ayuntamiento, que pidan al rey que con calor escriban a su santidad para persuadirle de que priorice la causa de Isidro y que se resuelva con brevedad. En efecto, después del regreso de la corte a Madrid, aumentaron sustancialmente las presiones de la corona para acelerar la canonización del santo madrileño. Aunque previamente los reyes la habían encomendado a sus embajadores en Roma y escrito alguna carta de postulación, fue desde finales de la primera década del siglo XVII cuando Felipe III se involucró tanto en la canonización de su paisano que incluso se temió que pudiera atosigar al pontífice con tantas cartas. Sus consejeros, el embajador, le dice cuándo y cómo debe escribirlas para que sean más efectivas. El mismo rey fue objeto de un milagro decisivo para la canonización, después de que el santo hubiera sido canonizado en el 19, volviendo de la jornada de Portugal, tuvo que detenerse en Casarrubios por una grave enfermedad, pidió que le llevaran el cuerpo del beato Isidro y, atribuyéndole su curación, el rey y la reliquia regresaron a Madrid, donde se le recibió con una gran aclamación, el precedente inmediato de las fiestas de beatificación del santo celebradas pocos meses después. Intentaré ser breve a la hora de hablar de las celebraciones de beatificación y canonización de 1622.
Subrayo de nuevo que festejaban no solo la santidad del patrón de Madrid, sino que lo que los poetas escribieron fue sobre eso, naturalmente, pero también sobre la consolidación de la ciudad como sede ya permanente, ya fija de la monarquía. En estos momentos ya hay seguridad de que la corte no va a irse de Madrid. Los poetas que participaron en las dos justas poéticas organizadas por el mismo Lope de Vega insistieron en el papel que Isidro había tenido en la sedentarización de la capitalidad. Lo hizo, por ejemplo, Juan de Jáuregui cuando aclamaba a Madrid como gran metrópoli del mundo y al tiempo que presagiaba, situándose en época de San Isidro también, su papel definitivo como corte real. Como ven aquí, estos versos acaban diciendo: hoy por siglos te aseguro que des a sus reyes silla. Por su parte, Lope de Vega aprovechaba su papel como anfitrión para retomar antiguos temas, para volver a la idea de Madrid, madre de tan divino hijo, hija de tan santo patrón y patria de tan ilustre vecino. También vuelve al tema de la contraposición entre el campesino y la nobleza, como hace el mismo Calderón de la Barca, joven todavía, que participa en este certamen y que compara el arado del labrador al cetro del rey, como habíamos visto antes. Concluyen estos versos: no solo el arado al cetro igualas, es decir, no, son iguales el arado y el cetro del rey, pero aún va más allá, aún excedes el arado, es decir, Isidro, por leyes divinas, tus pobres labradores a sus reyes. Es decir, Isidro se presenta en su humildad como más que nobles, como más que reyes. Es una llamativa relación entre pobreza y poder que al parecer fascinaba, que habría que profundizar sobre ello, naturalmente, pero que parece que fascinaba en la época del barroco. El tema resurgió en el certamen poético del año 22, aunque este certamen fue distinto al anterior. El anterior fue fundamentalmente una celebración de Madrid, de la villa, del ayuntamiento. Se celebró en la parroquia de San Andrés, pero en el año 22 tenemos un nuevo rey, tenemos Felipe IV. Felipe IV, por decisión expresa suya, la justa poética se hizo en el Palacio del Alcázar y delante de toda su familia. Y tuvo un componente importante de alabanza al nuevo soberano que acababa de subir al trono. Felipe II dio orden también de que en Madrid la justa no se limitara a celebrar a San Isidro, sino que, como se había hecho en Roma, se celebraran los 4 santos al mismo tiempo. Los otros 4, es decir, los 5 canonizados en Roma al mismo tiempo. Es muy posible que esta orden cambiara los planes iniciales, pues Lope de Vega en la relación introductoria decía que solo iba a hablar del Santo de Madrid porque los otros ya tenían cronistas en sus respectivas órdenes religiosas, y decía: Isidro nos toca así a la insigne villa como a los que nacimos en ella. Más adelante, sin embargo, el labrador cede el paso a San Ignacio, recibiendo alabanzas de Lope, que le dice: oh cortés labrador, y le llama cortesano del cielo y cortesano, otro juego también del barroco. En la justa del año 22, esto es lo último que quiero subrayar, se reservaron 4 combates poéticos para los demás santos y uno para festejar el comienzo del reinado de Felipe IV y para presagiarle grandes victorias con ayuda de los 4 santos españoles. Como vemos aquí, Calderón se refiere a todos ellos: la tierra te da Isidro, el fuego Ignacio, Francisco el mar, cuando Teresa el viento, y Martín de Urbina dice claramente: 4 santos del cielo cortesanos, oh gran rey, te aseguran las victorias. La exaltación providencialista de la justa de 1622 seguramente llenó de satisfacción al rey y a su valido Olivares, pero López se reservó el último concurso para que la última palabra la tuviera San Isidro.
y promovió al Santo de Madrid de nuevo como principal valor de la villa. El tema del combate eran unos versos para glosar que decían: Madrid, aunque tu valor reyes le están aumentando, nunca fue mayor que cuando tuviste tal labrador. Otra vez exalta al labrador por encima de los reyes. Y lo mismo hace el que ganó el primer premio. Y no es lo que más te honora ser de dos mundos, señora, mas ser de un Isidro madre. Las celebraciones de San Isidro, según algunos estudiosos recientemente, han dicho que estaban dando voz a los poetas del siglo de oro que no encontraban mecenazgo en la corte, como el mismo Lope, y que buscaban patronazgo en la villa, en el ayuntamiento, y que así exaltaban los valores cívicos. Así, aunque la presencia de la corte hubiera favorecido la canonización de Isidro, el santo local se mantuvo todavía muy vinculado a la villa y no tuvo opción de convertirse en uno de los grandes protectores de la monarquía. Ya lo era Santiago Apóstol y muchos pretendían ya que lo fuera también Santa Teresa, y ya había bastante conflicto con ese tema. La imagen de San Isidro siguió representándose con el alcázar al fondo en ceremonias reales de primera categoría, como es el caso de la entrada oficial de la reina María Luisa de Orleans en 1680. La reliquia de Isidro fue también apreciada en las graves enfermedades de los reyes y reinas de la Casa de Austria, pero lo que finalmente prosperó fue el Isidro popular de la fuente y ermita en las afueras de Madrid, junto con el Isidro, patrón de los labradores, tanto de la comarca madrileña como de numerosos pueblos de la península, de Cerdeña y de toda la monarquía, incluidos los territorios de ultramar. Gracias. A ver cómo vuelvo yo ahora. Bueno, pues muchas gracias, María José. No sé si me puedo oír. Vale. Sí. No oigo. ¿Por qué no oigo? ¿Ahí? Ah, vale. Ay, perdón. Lo ve todo el mundo menos yo. Hola, María José, muchas gracias. No sé si te podemos ver, porque... No lo sé, es que eso no depende de mí. Ya. No sé si te puedes poner imagen porque tu presentación ha sido magnífica, pero vamos, por verte, por lo menos para despedirte. Sí, ¿no? Y a mí me gustaría también sentir un poco la compañía humana, pero... Para despedirte y agradecer. No sé si aquí nuestros servicios técnicos... Quita el compartir pantalla, María José. Ah, ya, sí, que me lo habían dicho. Un momentito. Vale. Muy bien. Pues... Ahora ya nos podemos saludar humanamente, ¿no? Ha sido un poco difícil estar hablando yo sola y no saber si estabais ahí, pero lo he intentado mentalmente. Ha salido muy bien. Hay muchas otras personas que están siguiendo la sesión por YouTube y al final la calidad ha sido muy buena, esos pequeños, y la calidad del contenido y de la transmisión, ambas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Y bueno, pues ahora vamos a interrumpir la sesión en este momento. Vamos a ver, a lo mejor hacemos un pequeño coloquio, es la idea, una pequeña, pues conclusiones entre todos. Si te puedes conectar sobre las 6 aproximadamente, sí. ¿De acuerdo? O 6 menos cuarto. Sí, voy a escuchar a los demás también, claro. Muy bien. Pues muchas gracias y ya nos despedimos de todo el mundo, de los presentes y de los que lo hacen vía online, hasta las 4, que seguiremos con Francisco Javier y a continuación ya, para finalizar, con San Ignacio Loyola. Nos queda San Felipe Neri. Pues tendremos que hacer otro evento para incluirle también. Como es italiano, ¿no? No, pero no, le queremos igual. Lo digo en broma. Muy bien, pues muchas gracias a todos y seguimos entonces a las 4.